en que en este caso la marea no es tan significativa, pero sí la batimetría, los patrones de viento y los balances de agua dulce, que es cómo funciona el sistema estuarino. Bueno, básicamente el sistema de Skyrim tiene una batimetría bastante escarpada, sobre todo hacia su parte oeste. Está limitado por dos constricciones que generan barreras de intercambio y conexión entre seno Otway, que es la conexión este, versus la conexión oeste, que es el canal Gajardo, a través y conecta directamente hacia el océano. De acuerdo a las mediciones que hemos realizado nosotros en términos de salinidad, sobre todo en estudios anteriores, esto nos ha permitido caracterizar básicamente la columna de agua y determinar diferentes cuerpos de agua y cómo estos están constituidos, y nos damos cuenta que básicamente el seno Skyrim está conformado por agua estuarina salobre, es decir, agua menor a 25 PSU. De hecho, el promedio en la capa superficial es de 17.8 y en la capa estratificada, debajo de los 50 metros, es aproximadamente de 19 a 20. Después más adelante voy a ir explicando algunas cosas o voy a ir mostrando algunas cosas con más detalle. Vemos que una de las principales características de estas constricciones es de que efectivamente las aguas de características oceánicas que también tienen un transporte de nutrientes, no ingresan directamente al interior del sistema Skyrim, sino que son retenidas en las constricciones anteriores. Durante el estudio que se realizó en periodo 2022-2021, tenemos una serie de estaciones que se hicieron, donde se tomaron muestras de distintos parámetros físico-químicos a través de un CTD, muestras de agua, y esto nos permitió tener una visión de cómo están distribuidas las diferentes propiedades, y para eso tenemos primero que una distribución horizontal, para ver cómo se distribuye espacialmente la salinidad, en términos de promedio, esto es promedio integrando toda la columna de agua. Vemos que efectivamente la salinidad en la boca del canal Fitzroy, que comunica con el seno Otway, efectivamente hay una salinidad que es mayor. No obstante, la salinidad no experimenta grandes cambios en términos estacionales, pero vemos sí espaciales en términos de comparar lo que tenemos dentro del sistema de Skyrim versus lo que tenemos fuera o la conexión de otro. Vemos básicamente una columna relativamente estratificada, como señalaba. En los primeros 50 metros tenemos una salinidad menor a 19 PSU, y después la salinidad se mantiene relativamente estable entre valores de 19 a 20. Esto es para los tres periodos distintos. En esta figura tenemos que esto es el promedio de toda, o la distribución de toda la columna de agua en dirección oeste hacia el este, es decir, la conexión oceánica, y la parte este es la conexión con seno Otway. En términos de oxígeno disuelto, voy a hablar que este es un parámetro bastante relevante. Vemos agua relativamente bien oxigenada y solo se aprecia un pequeño núcleo de bajas de oxígeno relativamente baja, entre 4 y 5 mililitros por litro, en esta zona que está acá, que corresponde más o menos a lo que se encuentra entre la boca del canal Gajardo y la conexión del seno Skyrim. Si vemos, por ejemplo, este es uno de los sensores que obtuvimos, que está precisamente en el canal Gajardo y en la parte más superficial, y vemos que en términos de un ciclo promedio se observan que las mayores concentraciones de oxígeno disuelto se dan en los periodos estivales. Este tiende a disminuir hacia abril, mayo, junio, julio, y en julio comenzaría de nuevamente a recuperar. Vemos que se presenta una alta variabilidad, y no obstante esa alta variabilidad, podríamos determinar o decir que las concentraciones de oxígeno disuelto en general son relativamente altas para los estudios, para los datos y para las ventanas ambientales que nosotros estudiamos. Es importante eso sí señalar. Bueno, y si vemos esta misma
los mismos sensores ya comparados con distinta otra información, que el sensor que está acá en Canal Gajardo, vemos que hay una concordancia entre los distintos parámetros y vemos que en promedio, esto es el promedio de los distintos sensores y de los distintos periodos que hemos medido. Entonces, para un ciclo anual promedio, vemos que obviamente en enero, febrero, las temperaturas son más bajas, producto de los deshielos. Esto tiende a ser coincidente con un aumento en la concentración de oxígeno disuelto, con una baja en la salinidad y también con un aumento de los caudales. Por lo tanto, se podría decir que el ciclo del oxígeno está bastante relacionado a forzantes más físicos que, que biogeoquímicos, en términos obviamente de promedios mensuales. Bien, para el caso de los nutrientes, tenemos en la capa superficial de 0 a 25 metros, que desde febrero, noviembre, hacia enero, marzo, mayo y julio, vemos que se presenta una disminución en los periodos estivales y un aumento de los nutrientes en la capa superficial hacia los periodos invernales, lo cual es bastante esperable y quiere decir que lo más probable es que esto se deba a actividad biológica. En cambio, en las capas profundas, este patrón también tiende a replicarse, pero en menor medida. Bien, ahora una vez que hemos observado estas características dentro de la columna de agua, bueno, cabe como siempre la pregunta, ¿de dónde provienen los nutrientes? ¿Qué es lo que sucede con los nutrientes desde el punto de vista integral del sistema? Es decir, o sea, perdón, no integral, desde el punto de vista de los distintos flujos que están ingresando dentro del sistema, y vemos que un modelo conceptual simple nos indica primero que hay un aporte de ríos, lo cual sabemos que es así, también por las aguas subterráneas, se producen procesos biológicos de consumo, después hay una pérdida de agua por evaporación. En el caso de la lluvia o la precipitación tenemos que hay un aporte o está documentado en la literatura, un aporte de por lo menos de la fracción nitrogenada, y después tenemos que se produce un intercambio entre los flujos residuales, sobre todo lo que está en la parte estuarina y la parte que está conectada con el sistema estuarino. Y tenemos que básicamente lo que necesitamos saber es cuánto ingresa, cuánto es reciclado y finalmente cómo se comportan en su egreso los nutrientes. Y para esto trabajamos con un modelo estacionario que es relativamente sencillo, que requiere poca información y que entrega un proxy bastante robusto de cómo funciona. Entonces, uno de los primeros pasos que tenemos que determinar es a través de la batimetría, en este caso mediante el software QG, se toma la batimetría y se hace un cálculo del volumen total y ese volumen se lleva a una caja, porque este modelo trabaja bajo el sistema de cajas y en un sistema estratificado, es decir, un estrato superior y requiere que la salinidad sea baja para poder ver el intercambio y una salinidad mayor en un estrato más profundo. Entonces tenemos que ecuaciones relativamente sencillas o bastante sencillas. Primero lo que hace es un balance de agua donde pondera las distintas fuentes de agua dulce que ingresa. Después utiliza la sal a través del principio de Carnot-Knudsen para determinar cómo es el flujo de intercambio entre el sistema estuarino o el sistema interno con el sistema externo. En este caso le llamamos sistema marino al sistema externo, pero es la conexión que presenta la caja que vamos a estudiar en función de los distintos intercambios. Y finalmente hace un balance de los elementos no conservativos. Utiliza la salinidad, como la salinidad es un trazador conservativo, y después,
para el caso de los elementos no conservativos, como en este caso el nitrógeno y el fósforo, hace algunos proxy en función de sus radios estequiométricos, basados en los principios de Redfield, entre el carbono, nitrógeno y fósforo, y determina algunos procesos relevantes en términos biológicos. Obviamente se producen los intercambios entre la capa profunda, el estrato superficial y los diferentes flujos que ingresan y cómo estos se conectan y finalmente cuál es el balance final que tenemos de nutrientes. Bueno, para esto utilizamos la información en los flujos de agua dulce del modelo VIC. Y el modelo VIC, igual como señaló también mi colega anteriormente, vemos que el sistema Skyrim, en realidad el flujo de agua dulce no es tan significativo como sí sucede en otros fiordos, como el Puelo en Reloncaví, el Aysén o el Serrano. Tenemos flujos de agua dulce relativamente moderados. Entonces, hemos seleccionado 3 cuencas, donde también hicimos mediciones de nutrientes, más adelante se los voy a mostrar, para determinar cuánto es el flujo de precipitación, para determinarlo cuánto ingresa el sistema por términos de precipitación, utilizamos la estación que está en Río Pérez. Y vemos que en promedio los flujos de agua dulce perdón, los aportes de agua dulce por lluvia son relativamente bajos si los comparamos con los de los otros ríos. Bueno, entonces tenemos que tomar una decisión, cómo esto funciona en sistema de cajas y ver cómo es el comportamiento de las conexiones, y para eso hicimos un análisis con información de otros de las conexiones adyacentes, que en este caso es el Estrecho de Magallanes a través del crucero Simar y el canal Otway, y finalmente determinamos que el mayor flujo se producía por Otway, y por lo tanto usamos el intercambio y usamos como punto de intercambio el canal Fitzroy entre el sistema externo y el sistema interno. Y esta conexión no la incluimos y cerramos el borde del sistema en el canal Gajardo. Y si vemos acá, por ejemplo, en las distintas estructuras verticales, la isoalina determinan obviamente que el estrecho tiene una importante masa de agua oceánica, pero que esta masa de agua, como les mostré anteriormente en el esquema, no ingresa al sistema. En cambio, se produce una mayor conexión por el canal filtro. Una estructura vertical promedio, tenemos la salinidad, vemos efectivamente que esta salinidad no ingresa desde la zona oeste, pero sí hay una salinidad que está ingresando más por el canal filtro. Entonces, tomamos el sistema. Vemos obviamente también que hay una concordancia entre la salinidad y el oxígeno. Vemos que la capa superficial de oxígeno se presenta relativamente alta en su estructura vertical. Por lo tanto, es un sistema que está bastante bien oxigenado. Bueno, con el esquema de cajas obtenemos entonces 2 estratos, un estrato superficial, un estrato profundo, el seno Skyrim, y en conexión con seno Otway. Y en seno Otway vemos que efectivamente la salinidad es mayor que la que presenta seno Skyrim, y vamos viendo que en la salinidad promedio, por ejemplo, en la capa superficial es de 17.8 y acá es de 23.5. Ya, voy a ir avanzando un poquito más. Gabriel, sí, unos 4 minutos más para poder entrar a las preguntas. Perfecto. Ya. Voy a saltar esta parte. Para el caso de los flujos de los ingresos de amonio, utilizamos los datos de Prado y Salcedo de 2008, es un dato de un estudio que se hizo en Fjordaisen, si mal no recuerdo. Acá están las muestras de río que tomamos en los distintos puntos. Bueno, vemos que el sistema está estratificado, hay una estructura vertical promedio donde hay menores valores de nitrato y de fosfato en superficie, igual que el silicato, y mayores en profundidad. Ya,
¿Qué significa esto? Entonces, ingresamos, hacemos los cálculos, la modelación, ¿y qué es lo que nos está diciendo el balance general promedio para un sistema estratificado en un estado estacionario? Es decir, que no hay una dinámica o no hay un cambio de, de sus componentes en función del tiempo, y tenemos que en promedio ingresa un flujo por río de 210 kilogramos por día, y una sale por la circulación estuarina 1871. El signo negativo quiere decir que sale. Hay un flujo importante que se produce, que se intercambia desde la zona flujo, por flujo difusivo más que por flujo turbulento. Y la parte importante del fósforo está ingresando por advección desde la zona adyacente, es decir, desde el seno Otway. Y si vemos el balance como un balance total, vemos que efectivamente está ingresando por advección más de lo que está saliendo, y por lo tanto hay una diferencia que queda retenida o que está dentro del sistema. Y el metabolismo neto del ecosistema determina que el sistema está mayoritariamente predominado por los autótrofos. Para el caso del nitrógeno se produce una situación bastante similar, donde tenemos que finalmente la circulación estuarina es menor, el flujo de nutrientes que está saliendo que lo que está ingresando, y la parte importante del flujo de nutrientes se produce por procesos de advección. Más allá de los valores, que si bien es importante mencionarlo, y hay veces puede parecer números que pueden ser significativos, lo importante de esto es la parte conceptual y la parte cualitativa, para entender por lo menos dentro de cómo funciona este sistema. Entonces, en este sistema básicamente lo que tenemos es que el grueso de la carga de nutrientes se está produciendo por procesos de advección. Algo importante que no señalé al principio es de que el flujo de nutrientes, este modelo lo calcula en función del nitrógeno, es decir, el nitrógeno inorgánico disuelto, y para efectos de lo que nosotros pudimos medir, solamente consideramos el nitrito y el nitrato. El amonio no, porque tiene una serie de limitaciones que se podrán discutir más adelante en el término de las preguntas. Por lo tanto, no tiene considerada la fracción de amonio, que sabemos que puede experimentar una remineralización bastante rápido, producto del ingreso de materia o el aporte de alguna materia orgánica. Bueno, ¿qué sucede cuando comparamos los flujos de nutrientes con los demás fiordos? Porque también hemos realizado este flujo y este cálculo del modelo para los distintos fiordos. Y vemos que efectivamente en Seno Skyrim no se está produciendo por flujo advectivo una cantidad significativa de nutrientes desde el interior desde el exterior hacia el interior del sistema. Es un flujo bastante limitado. Lo que sí vemos es de que se produce un mayor flujo por lluvia que por ríos. Y esto obviamente está en función esto está en función del área de Seno Skyrim, que es mucho mayor considerada a la de otros fiordos. Por eso se produce esta diferencia. No obstante, sigue predominando obviamente el flujo advectivo, que para el caso del fósforo es lo mismo, y vemos que los aportes por río son en orden de magnitud bastante inferiores. Estos son kilogramos por día. Vemos que en general en todos los fiordos el mayor aporte obviamente se produce por flujos advectivos. Los ríos, los fiordos que tienen flujo de ríos significativo, importante, no sé, como el Aysén o el Reloncaví, vemos que sí tienen una cierta o mayor preponderancia dentro del flujo, obviamente. Finalmente, yo los invito a visitar esta nuestra nueva aplicación de Chonos, que se llama Ñenco, en función del espíritu del agua. Y para nosotros las propiedades físico-químicas del agua son las que le dan el espíritu y el carácter a muchos de nuestro sistema, y por eso hemos elegido el de Ñenco. Esta es una herramienta que partimos con Seno Skyrim. Está disponible para salinidad, temperatura, perfiles de oxígeno disuelto, nutrientes.
nitrato, nitrito, fosfato, silicato. Esto, en este sitio pueden verse de manera interactiva la distinta información, es decir, estas son mediciones, no son modelos de los datos que estamos teniendo. En nuestras versiones posteriores iremos agregando nuevas capas de información. En esta parte preliminar está determinado por polígonos de ACS, es decir, marcamos lo que conocemos como barrio salmonero y al delimitar el barrio salmonero o al delimitar el área o a nivel individual, podemos ver un perfil o podemos ver varios perfiles dentro de esta área. Bueno, finalmente agradecer a Subsecretaría de Pesca y Subsecretaría de Economía por el financiamiento, ya que son los que permiten realizar estos estudios y llevar toda esta información hacia ustedes. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Tenemos dos preguntas que alcanzaremos a abordar. La primera, Javier Díaz nos consulta. ¿Podría, por favor, explicar si los flujos de agua desde los glaciares del Gran Campo Nevado por el oeste del seno Skyrim pueden llegar a ser importantes en primavera? En términos de flujo de agua dulce, tienen una relativa significancia, pero en términos globales del sistema completo no son tan relevantes como en otros sistemas. Si de hecho vemos el flujo completo de agua dulce que tiene el sistema completo, que es un sistema bastante grande, son 138 metros por segundo, en contraste, por ejemplo, un río fluvial como el sistema de donde está Reloncaví, fácilmente puede sobrepasar los 600, 700 metros por segundo. No sé si eso responde la pregunta. Gracias. Bueno, Juan Morán nos consulta. Hola, ¿tenéis cuantificados los aportes de nutrientes provenientes de los ríos con mediciones en terreno o a partir de bibliografía? Si es en terreno, ¿están disponibles esos datos? Gracias. Sí, los datos están medidos con medición in situ en los 3 puntos que mostré, que es Río Prat, cerca del estero Fiordo Navarro en realidad, y una cascada dentro del canal Gajardo. Los datos todavía no, o sea, están disponibles en la parte, obviamente, desde el punto de vista público, disponibles en la página todavía no. De todas maneras, los dejamos cordialmente invitados a que estén revisando las actualizaciones de nuestro sitio web de Chonos, en donde futuramente estaremos mostrando estos datos y también están todos los correos de contacto para quienes quieran hacer solicitudes o observaciones, comentarios, etcétera. No sé si tendremos alguna última pregunta para ir cerrando esta jornada de taller. Bueno, agradecemos a todos por su convocatoria, por su asistencia, su interés en esta jornada. Em, Agradecemos también a todos los exponentes, a todos los expositores. Muchas gracias por cada una de sus presentaciones. La verdad es que fue todo muy completo, la participación de cada uno, así que los dejamos cordialmente invitados a que sigan revisando nuestras plataformas. Tenemos un canal de YouTube, tenemos el sitio web en donde estamos realizando las actualizaciones de las aplicaciones y esperamos poder seguir en contacto con cada uno de ustedes.